Amén. Y amén. Siéntense, mis hermanos. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Una vez más, bienvenidos todos. Qué bonito se ve el templo. Y eso que nos hacen falta algunos, pero gracias a Dios pronto estaremos todos reunidos. Y qué bonito. Sí. Good to see Leslie con nosotros. One more time. God bless you, Leslie. Welcome. Amen. Amen. Liz. Mi esposa me dijo Leslie. Se oye bonito, pero Liz, God bless you. Amen. All right. Muy bien, abran sus Biblias, por favor, los que traen su Biblia. Una vez más, a la porción que el hermano Miguel nos trajo hoy. Versículo 22 dice la palabra de esta manera: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No sé cuántos de ustedes tal vez han tenido esa tremenda carga y ese momento tan difícil para nosotros cuando nos encontramos completamente inútiles para hacer algo para con alguien que tal vez no tiene absolutamente ninguna manera de recuperarse. Son momentos en que uno no sabe qué hacer. Y he aquí un hombre de importancia, un hombre que la palabra del Señor a través de las Escrituras nos enseña que los principales, en la versión antigua de 1908 y 10, se nos dice que era un príncipe de la sinagoga, pero más bien era como el presidente del grupo de diáconos o de albaceas de esa sinagoga. Esas personas tenían mucha influencia sobre el resto del pueblo. Eran personas de bastante preparación y hasta cierto punto estaban bastante bendecidos económica y financieramente. Eran personas importantes en el pueblo. Jairo era una de esas personas. Yo no sé cómo está tu vida, hijo, pero te voy a decir una cosa: cuidado con orgullos y cuidado con depender de aquello que la gente te ha dicho que tú eres, o tal vez los títulos que tal vez tú tendrás en tu pared, o el conocimiento que tienes, las preparaciones que has tenido. Mira, llega el momento en el que nos sentimos completa y totalmente inútiles. Y qué feo se siente cuando uno dice: pero yo he estado en la escuela, he estado en la universidad, y estoy por acá. Y de repente nos sentimos que no podemos hacer nada, y a veces no es algo ni tan serio, pero somos inútiles de poder actuar. Jairo, como uno de los principales de la sinagoga, presidía la junta de ancianos. Se encargaba del buen funcionamiento de la sinagoga y todos los quehaceres. Era respetado, era ilustre en su comunidad religiosa. Pero cuando su única hija se enfermó, la cual contaba con unos 12 años de edad, estaba a punto de morir, Jairo pensó en Jesús. Why? ¿Por qué en Jesús? Si no era uno de los creyentes de él, no era uno de los seguidores de él. Pero tal vez había escuchado algo que alguien le había contado de una persona llamada Jesús, que muchos de los de las sinagogas, o sea, en ese tiempo a las iglesias, a las congregaciones se le
llamaban sinagogas. Todavía en la religión judía todavía hay sinagogas en la parte oeste de Los Ángeles, toda esa área de por allí, de Beverly Hills y todo eso, hay sinagogas porque ahí es donde está la mayor parte de los judíos. Y esta persona era muy respetable y todo eso. Pero llegó el momento en que él se acordó de lo que alguien le había dicho de este Jesús. Y habrá pensado, bueno, pero si esta persona, los fariseos y los doctores de la ley aquí, aún en mi congregación, hablan de este Jesús como que es una persona que está hablando en contra de Moisés, en contra de la ley, en contra de nuestras creencias. Pero me están diciendo esta gente que este Jesús actúa en ciertas formas totalmente distinto a lo que me están diciendo. Es más, estos me han dicho que ha sanado a ciegos, los ha hecho ver, a personas paralíticos que no pueden caminar, ahora andan brincando y corriendo, a sordos los ha hecho oír. Y a los leprosos los ha limpiado de tal manera que su piel está más suavecita y más linda que como antes estaba antes de enfermarse. Who is this? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y llega un momento en la vida de uno que dice, mejor olvido todo y pido ayuda. A veces somos un poquito orgullosos, ¿verdad? Acerca de pedir ayuda. Porque tenemos esa tendencia, sobre todo los que somos de tendencia hispana, de decir, ¿y qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir? Si voy y hablo con el pastor, o si hablo con uno de los hermanos de la iglesia, tal vez usted puede aconsejar a alguien, ayudar su vida. Pero a veces pensamos, ¿y qué van a decir de mí si saben que yo tengo este problema o esta situación? Llega un momento en que nos sentimos inútiles y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Amen. So, when that comes, you need to find the help. Esta niña estaba a punto de morir. Jairo pensó en Jesús y lo que le habían dicho del Señor, y olvidándolo todo, vino a pedirle ayuda. En primer lugar, Jairo olvidó sus prejuicios. Él tenía que poner his prejudices off to the side. Él tenía que poner toda aquella cosa que le hubiera impedido venir a Cristo Jesús. Y lo puso todo a un lado a pedirle al Señor que le ayudara. Para él Jesús era un personaje extraño. Sus compañeros, los clérigos, opinaban que Jesús era un hereje peligroso. Otros decían que era un impostor. Otros le acusaban de ser quebrantador de las leyes de los judíos y todo eso. Para él Jesús era una persona non grata. Siempre que se le permitía entrar a la sinagoga, parece que interrumpía todas las cosas, porque predicaba la verdad. Jairo, hermanos, abrigaba muchos prejuicios, pero su necesidad lo llevó a olvidar todos esos prejuicios y pedir ayuda. Un prejuicio pudo haber sido que la persona de Jesús le chocaba. Su mensaje no lo aceptaba. Muchas personas, cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios y tal vez algo que el pastor a través de la palabra de Dios dice, sin saberlo, toca su corazón de una manera un poquito doliente y dicen, miren nomás con lo que sale este hombre. Hay muchas personas que vienen y piden algún consejo o simplemente hablar con uno para desahogarse de sus cosas. Y esperan que uno solamente los oye y les diga,
sí, yo sé, todo está bien, hijo, no se preocupe, yo voy a orar para que todo le salga bien. Pero luego vienen y nos sentamos y hablamos y a veces hay cositas que lastiman. Y usted sabe bien cuando se pone alcohol. Y últimamente, en estos últimos años, tenemos que ponernos alcohol en las manos a cada rato. Y de repente se nos olvida que tenemos una heridita ahí, ¿verdad? Y cuando nos ponemos el alcohol, ¡ay! Pegamos el brinco, ¡ay, caray! Se me olvidó que tengo aquí una herida. Eso quiere decir que hay herida. Algo está allí que no está bien y que necesita un poquito de sanidad. Y cuando el Señor Jesús hablaba y predicaba, mucho del pueblo estaba contento con lo que Él les decía. Pero muchas personas, como aquellos que eran los importantes de ese tiempo, se molestaban, les dolía lo que el Señor decía y hablaba. ¿Por qué? Porque estos andaban mal. Y a nadie le gusta que se les diga la verdad. A mí no me gusta. Nadie le gusta que vengan y digan, no, es que es, y si es la verdad, como duele, ¿verdad? Cala. It hurts. It hurts. Pero ¿quieres cuando duele? Es porque algo está allí que necesita sanidad. Dios desea que nos olvidemos de los prejuicios. Esos prejuicios que comienzan con, hay que tener cuidado con porque no me gusta esto porque este en un tiempo fue tal cosa y aquel fue cierta cosa y ahora todas esas son prejuicios, cosas que ya tenemos, ideas y cosas preconcebidas ya en la mente. Dejemos esas cosas a un lado y acerquémonos a Cristo porque Él tiene algo especial para usted y para mí. Él es el Dios de todos los dioses, Él es el único Dios. Las hermanitas cantaban un precioso canto ahorita. Sí, ojalá que haya puesto usted atención. ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién lo hizo a usted? Dios lo conoce a usted mejor que su propia mami y o su papi. Y mejor que como se conoce usted a usted mismo. Dios lo conoce mejor. Quitémonos esos prejuicios de que yo soy bueno. Pues yo soy un buen marido. Yo soy un buen proveedor. Soy un buen papá. Yo soy una linda mamá. ¿Cómo no? Yo me he sacrificado por mis hijos y tantas cosas. Estamos haciendo lo que debemos de hacer. Yo me casé con esa mujer para ser un buen esposo para ella. Ojalá que haya logrado yo mi propósito de ser un buen marido. I don't know. Pero no puedo yo darme baños de pureza y de importancia de que yo fui un buen marido. No, hermano. Hice lo que tenía que hacer como marido. ¿Me está entendiendo? Y nadie puede decir, oh, yo me he sacrificado por mis hijos. You did it because you had to. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos para quienes han sido puestos delante de nosotros como nuestra responsabilidad. Hacemos, y a veces implica sacrificio, implica sufrimiento. Tener que estar con esos muchachos a medianoche cuando están enfermos, hermano, y perdemos el sueño, nos desvelamos, el día siguiente tenemos que ir al trabajo, estamos durmiendo ahí en la máquina y todo eso. Pero, that's our job. Para eso tuvimos esas criaturas. Para criarlas, para levantarlas, para sufrir con ellos. No quites esos prejuicios de encima, porque va a llegar el momento en que usted no va a poder hacer lo que antes hacía. Y entonces va a tener que venir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame, porque yo ya no puedo. Yo no sé si usted ha llegado ya a ese grado en su vida, donde dice, I can't do this anymore. I can't do it anymore. Señor, ya no puedo. Ayúdame.
lugar, Jairo olvidó aún su dignidad. Dice la Biblia aquí que Jairo fue y se arrojó a los pies de Jesús. Un principal de la sinagoga no hacía eso. Es más, la gente venía con él y se arrodillaban a él. Pero he aquí un hombre como este. En el versículo 22, la última parte dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. Postrarse quiere decir arrodillarse y aún poner su frente, su nariz en el suelo, en frente de una persona. Yo le voy a decir una cosa, no hay nadie que merezca eso. Nadie merece eso, solamente mi Señor. El día que usted se arrodille delante de alguien, es para una de dos cosas. Para pedirle a ella que se case con usted. Y en segundo lugar, arrodillarnos delante del Señor. ¿Vale? Cada vez que yo veo a alguien arrodillándose delante de un hombre para que lo bendiga y cada eso, yo digo, Señor, qué cosa, qué imprudencia, qué falta de respeto para con usted, que es el Dios que nos dio la vida. Nadie merece que venga alguien a arrodillarse delante de él. Nadie, porque todo hombre, toda mujer, todo ser humano es pecador delante de Dios. Todos necesitamos confesar nuestros pecados. Hasta el Papa en Roma, que supuestamente, hermano, él no puede pecar según el dogma romano. Él tiene su confesor. ¿Por qué tiene el Papa que confesar si es perfecto? ¿Me puede usted explicar eso? Él tiene que ir con un confesor. Él tiene su confesor privado a quien le dice sus cosas. Y aquel ora por él para que Dios le perdone sus whatever. Si no peca, no sé qué es lo que le va a perdonar. Pero nosotros arrodillémonos delante de Dios. Cuando llegue ese momento de inutilidad, ese momento en que digo, yo no puedo ni para acá, ni para allá, ni para arriba, no, ya no estoy. Como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y venían huyendo de Faraón y los egipcios y llegaron a la orilla del Mar Rojo y venía el ejército detrás de ellos para destruirlos. Pero a la izquierda tenían montañas, a la derecha tenían los pantanos de Baal-Zephón y enfrente el mar, estaban atrapados. No había ningún escape para ellos. Y a veces nos sentimos así, entre verde y seco, entre la espada y la pared, como quieran llamarle, ya usted sabe. No sabemos qué hacer. Y Moisés habló con Dios, Señor, ¿qué hacemos? Mire, viene esto por detrás, el mar está por enfrente. No podemos ir acá, no podemos ir allá, estamos atrapados. Señor, ¿qué hacemos? El único escape era allá arriba. Cuando usted se siente así, mire para arriba. Hable con Dios. Señor, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? El Señor le dijo a Moisés, estése quieto, mi hijo. Dígale al pueblo que se aquiete. Miren, estén quietos y mirad el poder de Dios. Y en ese instante Dios abrió las aguas del mar, de manera que ellos pudieron pasar en seco. Y cuando estuvieron al otro lado, Faraón y su ejército venía detrás de ellos y estaban en medio del mar. Se cerraron las aguas y todo el ejército de Faraón se ahogó. Dios es grande, es misericordioso, Él te ama. He wants you to come to Him. Y arrodíllese delante de mi Dios. Ahí sí, Él con toda confianza. Y ponga su nariz en el suelo si es necesario. Humildad, ese hombre demostró humildad. Se olvidó de sí mismo para acordarse de Jesús. Muchos han tenido que sacrificar su dignidad para recibir un bien de parte de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Naamán, aquel leproso
que vino a hablar con el profeta de Dios, porque alguien le dijo que el profeta de Dios tenía grandes poderes milagrosos y todo eso, y este hombre era general del ejército de los asirios, hombre de importancia también. Pero una jovencita judía que estaba como esclava en la casa de ese general Naamán, una jovencita le dijo a su señora: en mi tierra hay un hombre de Dios, de nosotros, Jehová el Altísimo, y ese hombre puede ayudarle a mi señor, mándelo para allá. Y Naamán tuvo suficiente humildad, siendo un hombre poderosísimo. Dice, él mismo dijo: mi rey se apoya en mi brazo cuando él entra a su templo a adorar. O sea, era un hombre tan importante que su rey se apoyaba en él. Pero se le olvidó quién era, se le olvidó que era general, que era el segundo del rey y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque su piel se le estaba cayendo de la lepra que tenía. Y en un momento nos sentimos también nosotros así, y se nos olvida todo y pedimos ayuda. Y dice la palabra de Dios, si ustedes recuerdan la historia, vino él, y el profeta, en vez de hacer un montón de oraciones y que esto y que lo, nada de eso, dice: mire, vaya, ve ese río que va por ahí, ese río, zambúllase 7 veces y va a ver que se le va a quitar. Olvídate de los remedios que tu abuelita tenía y un montón de cosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los remedios de nuestros padres? Yo no sé por qué estoy vivo. Yo no sé cómo pude sobrevivir mi niñez en Managua, Nicaragua, con las cosas que me daban para sarampión y para esto y para lo otro. Yo no sé cómo estoy vivo. Por gracia de Dios, hermano, porque esas cosas eran para no darle a los animalitos, quién sabe qué, pero nos torturaban así. Bueno, cuento para otro día. Pero a Naamán se le dijo: vaya, zambúllase. Y por lo que vemos, era una parte del río Jordán donde estaba bien mugroso y bien lodoso, sucio y todo eso. Y el hombre le dijo al siervo del profeta, le dijo: pero si de donde yo vengo hay balnearios bien bonitos y lugares bien preciosos donde hay agua limpia y todo eso, ¿por qué no me pude zambullir allá? Porque Dios muchas veces quiere probar tu dignidad, si estás dispuesto a ponerla a los pies de Él. Porque dignidad propia es orgullo propio. Y llega el momento en que nos damos cuenta que yo no puedo. Y el hombre fue hasta eso. Fue y se zambulló allí. Una vez. Nada. Nothing. Pues, tal vez no me ensucié demasiado. Y fue y se metió otra vez en el lodo. Y salió ahí, bien embarrado del lodo, pero lo mismo. Y la tercera vez, hombre, yo creo que ya para la cuarta vez este hombre estaba diciendo: no, estos son unos charlatanes, me engañaron, vine desde tan lejos para nada. La quinta vez la misma cosa, hermano. 6 veces se metió y nada había ocurrido. Pero cuando Dios dice 7, Él quiere decir 7. ¿Me está entendiendo? Es que no podemos terquear con Él, discutir con Él, argumentar con Él, porque cuando Él dice una cosa, Él es lo que quiere decir. No le busque. Haga lo que el Señor le dice, hermano, hermana. Tú que nos visitas, tú, hermano, que tal vez estás pasando por algo difícil en tu vida, dígale al Señor, hable con Él. Nosotros estamos sobrando pastores y consejeros y estamos para servirles. Pero ¿qué puedo hacer yo cuando la cosa es imposible? Solamente Él. Solamente Él. Y este hombre tuvo suficiente humildad como para decir, el hombre dijo 7, voy a ir una vez más. Y fue, se bajó
picazón, ese ardor que la lepra ocasiona, no solamente en la piel, en los músculos, en los huesos, en los nervios. Es una cosa horrible. Sintió él completo alivio. No tuvo por qué aún verse. Él ya sabía que estaba sano. Pero por él se vio y su piel estaba como la de un chiquillo. No fue el agua del río, no fue el lodo del río, no fue nada de eso. Fue dos cosas: la voluntad de Dios y su gran poder, y la falta de autodignidad de este hombre, su humildad, que decidió obedecer a Dios aunque le parecía una locura. Y por último, Jairo olvidó su orgullo. El pedir ayuda a Jesús era de por sí un acto humillante para él, pero lo hizo. A veces el orgullo es el peor enemigo de lo que es la razón del ser humano. El orgulloso se expresa: yo soy mejor que esa persona. Y Jairo bien hubiera dicho: yo soy mejor que este hombre, yo soy príncipe de la sinagoga. Él simplemente es un predicador que anda por ahí ambulante. Él podía haber dicho eso. Cuidado con nuestro orgullo. El orgulloso siempre hace alarde de su educación, de lo que ha logrado, etcétera, etcétera. Pero ponemos el orgullo y entra la humildad. Qué bonito es. Qué bonito es no tener absolutamente nada que esconder. ¿Verdad? It's so beautiful to be transparent. Cuando uno es transparente, qué bonito es eso. No tener nada detrás de lo cual ocultarnos. It is what it is. I am what you see. This is it. Esto soy yo. Como decía que yo soy quien soy. ¿Y qué? Escúchenos esas cosas feas. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. This is it, this is me. Dice la gente: pero ¿por qué no es más como? Because no es esa persona usted. Usted es lo que es. Y se mira en el espejo y dice: ay, Dios mío. Pero el Señor te recuerda y dice: no, ese eres tú. Y aquí tú no quieres ser esa persona, pero esa persona eres tú. Fíjense bien la próxima vez que se mira ahí. My goodness. Qué feo. A mí no me gusta verme en fotografías, que feo ese viejo. Y digo, qué viejo más feo ese. Y siempre me toman fotos cuando no estoy preparado. Me salgo así, yo sé, pero me dice, pero no pudiste sonreír. Ella siempre sale con los ojos cerrados. Siempre tenemos que tomarle 2 o 3 fotos. Y me dice a mí que por qué no me sonrío. Pero me agarran desprevenido. Y como yo creo que soy más o menos. Digo, bueno, tal vez le atinan hoy y salgo más o menos. Pero al fin del día, ese soy. Y esa es usted. Esa persona que usted mira ahí, sin embellecimiento, sin make-up, sin colorete de pelo, todo eso. Un día vamos a tener aquí un día natural. Vamos a decirle a todos que vengan naturales. Nada de way you are, nada de el mejor dejo ahí. Para que nos veamos como somos. Y a veces queremos ver, a mí me encanta ver cómo era cuando tenía 30, 40. Y digo, man, you were all right, brother. Man, you were good, okay. Maravilloso todo. Se ganó la lotería. No, hermano, pero that's not me anymore.
Y usted recuerda también las cosas que podía hacer y donde podía ir cuando estábamos jovencitos, hermano, llenos de vida, de entusiasmo. No había noche para nosotros, podíamos pasar toda la noche, al día siguiente vamos a trabajar y lo que sea. Can't do that anymore. You look and you say, that's me. Ese soy yo. Ese soy yo. Jairo dejó todo porque su hija estaba muriendo. Y alguien vino y le dijo, no molestes ya más al pastor, no molestes ya más a Jesús. Tu niña falleció. Se murió tu hijita. Y se fíjate que el Señor no, sabiendo todas las cosas, sabiendo todo, porque Dios sabe todo. He did not stop that little girl from dying. Él no detuvo la muerte de esa niña. Dejó que el proceso natural que él mismo había creado siguió adelante y la niña falleció. Ni modo. Pero lo que él quería era enseñarle a este hombre que delante de Dios todos tenemos que humillarnos. Él fue con él a su casa. Y al llegar a su casa, dice la palabra del Señor, versículo 35 de ese mismo capítulo 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cree, hijo, has llegado ya al 90%. Es más, ya llegaste casi al 95%. Te falta más 5% más. Sigue creyendo. No te sientas defraudado. No te rindas todavía. La tentación es decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está el poder de este hombre? ¿Dónde está lo que me decían a mí? ¿Dónde está? My little girl is dead. Mi hija se murió. Es que a veces, hermano, se sabe que aún en el deporte, si no llega a la meta completa antes de los demás, aunque haya ganado casi toda la carrera, pero si alguien le ganó en la última pulgada, le ganaron. ¿Entiendes? Nomás llegó al 99%, pero le faltó 1% más. A este hombre estaba casi allí. El Señor es tan precioso con nosotros que nos da una oportunidad más. He gives you one more chance. He says, still believe. Don't stop believing. Just keep on believing. Cree que soy. Cree que yo puedo. Créelo, mijo. Créelo que yo puedo. Think, believe. Don't give up. No se dé por vencido. La palabra preciosa dice, en el versículo 38, vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué están? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de él por haber dicho que la niña estaba dormidita. Dios, está dormidita, que ellos decían, mira si ya falleció, ahora es por demás que venga ahorita, ¿qué viene a hacer? Hacer, dice, echando fuera a todos. Y él no quiere a los dudosos, sí los quiere, los ama, pero cuando hay un momento crítico en tu vida, Él quiere estar solo contigo. Y es lo más precioso cuando a veces estamos one on one, uno por uno con nuestro Señor. Cuando estamos one on one, alone with Jesus, solos con Jesús. Hay un himno muy lindo que tal vez alguien
Lo puede cantar un día, do it for me. Que dice, a solas al huerto yo voy. Y cuando la floresta y todo apenas está amaneciendo y todo eso, pero ahí estoy yo con Él solito. Y Él me habla y yo le hablo a Él. Él me contesta a mí y Él me hace cariño a mí. Qué lindo es estar one with Him. Algunos de los momentos más preciosos que yo he pasado con mi Señor han sido solos. He pasado momentos lindos en conferencias, hay predicaciones que me han motivado. Mi esposo y yo hemos llorado muchas veces en predicaciones que han tocado nuestro corazón. Y yo sé que usted también. Pero los momentos más preciosos es cuando hemos estado solos con Él. Just you and me, dice el Señor, just me and you. Con esto termino. Dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. En arameo, que quiere decir niña. Te digo, levántate, mija, levántate, wake up, get up, wake up, honey, wake up, come on, wake up. Y luego la niña se levantó, dígame. Yes. Es lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros cuando creímos que ya no se podía y el Señor me dice, boy, get up, boy, come on, boy, get up. He tenido momentos en mi ministerio y en mi vida, en nuestra vida, en que hemos, hermanos, creído que ya todo se había terminado, pero Dios estuvo ahí diciéndonos, levántate, y dijo, come on, get up. Somebody, get up. When God talks to you that way, you better get up. La niña se levantó y como cualquier chiquillo, lo primero que pidió era comida. Porque Dios hace las cosas completamente. El Señor Jesús dice, deben de comer a mi hija. She's going to be okay. She's fine. Mi mensaje para ti hoy, pierde todas esas cosas, ponlas a un lado y pide ayuda. Pídele al Señor que entre a tu vida, a la vida de tu familia, a tu corazón. Oremos. Señor, gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias por tu palabra, es tu palabra, Señor, y verdaderamente ha hablado a nuestras vidas en este día. Ahora, Señor, todo lo que sigue es dulce sobre el pastel. Hemos recibido tu amonestación. Hemos recibido, Señor, tu consejo. Que dejemos todo, que perdamos todo y te busquemos a ti. Señor, que cuando te busquemos podamos encontrarte siempre listo y dispuesto a socorrernos y asistirnos. En Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre, todo. Amén.